Aquí está el tamaño tumoral después de, justo en el momento de la cirugía. Este es el porcentaje de cambio y este es cómo cambió el tumor cuando se inició el tratamiento a cómo llegó a la cirugía. El 100% querría decir que no cambió, ¿sí? Hacia abajo es que se disminuyó y hacia arriba es que creció, ¿sí? Como ven, los controles entre 2 y 5 semanas, muchos se quedaban del mismo tamaño y algunos empezaban a crecer. Las mujeres que tomaron el yodo no disminuyó significativamente, pero no crecieron. ¿Sí? En el caso del FEC, ¿sí? Muchas de los tumores se disminuyeron como debe de ser, ¿sí? De hecho, 2 de ellas prácticamente desaparecieron, ¿sí? Sin embargo, miren las de yodo. Las de yodo no desaparecieron, desaparecieron en 4, pero todos se mantuvieron pequeños, ¿sí? Y una cosa muy importante es que no hubo quimioresistencia, ¿sí? Son poquitas mujeres, pero es significativo. Se conoce que en el mundo el 30% de las quimioterapias van a ser quimioresistencia, ¿sí? Y los datos están como de libro, ¿sí? Nosotros tuvimos un 30% porque todo aquello que no disminuya más del 50% se considera quimioresistente, ¿sí? Entonces las mujeres con FEC tenían quimioresistencia y las mujeres con yodo no tuvieron quimioresistencia, ¿sí? Ahí se mantuvo el tumor en algunos casos, ¿sí? Pero no hubo quimioresistencia. Entonces, aquí están otros ensayos, que era ya ver en los tumores, ¿sí? ¿Qué pasaba en los tumores? Estos son, digamos, marcadores de proliferación celular, como ven. Los controles lo tenían alto, los de yodo bajaban, los de FEC bajaban con respecto a este, pero no bajaban tanto como los de yodo. El túnel es ver la apoptosis, ¿sí? Entonces encontrábamos que el yodo estaba induciendo apoptosis, no era una muerte por necrosis, ¿sí? No se estaba envenenando y explotando las células, estaba induciendo apoptosis, ¿sí? Y nos interesaba mucho qué pasaba con el receptor de estrógenos. Como les dije, en este caso, en las mujeres de cáncer temprano, todas fueron positivas antes y después. Esta es la biopsia y el tumor. Siempre fueron positivas. Sin embargo, en las mujeres de FEC, perdón, en las mujeres con cáncer tardío, ¿sí? Teníamos que ya un 60% de las mujeres, un 40%, ya no eran responsivas a estrógenos. Y ese tumor se estaba desdiferenciando y estaba generando ya problemas, porque cuando no son responsivos a estrógenos, no pueden ser tratados, ¿sí? Se escapan, son tumores que ya no se pueden tratar a largo plazo. Y entonces lo que encontramos es que los tumores que estaban siendo tratados con yodo volvían a inducir el receptor de estrógenos, ¿sí? ¿Se acuerdan que le pegaba al PPAR gamma? ¿Sí? Pues nosotros lo que estamos pensando es que el yodo lo que está haciendo es que está diferenciando, ¿sí? Está realmente diferenciando a esas células, ¿sí? No las está matando, las está diferenciando y les está quitando la posibilidad de volverse altamente proliferativas. Es una especie de arresto, ¿sí? Pero de diferenciación. Y luego lo que hicimos fue ir a buscar, pues, marcadores de diferenciación. Generalmente se conoce que estos, cuando las células se vuelven invasivas, empiezan a desaparecer unos marcadores que son de identidad, como sería la E-caderina, y empiezan a aparecer otras, que es como la vimentina, ¿sí? Que son marcadores, digamos, de invasión, de invasividad. Entonces, aquí lo que vemos son, esto es el confocal, y vemos tumores, ¿sí? Aquí están los núcleos, la E-caderina, la citoqueratina, que es de células epiteliales, y la vimentina, que generalmente aparece siempre en el tejido fibroso, pero cuando aparecen células epiteliales, quiere decir que estas células se están diferenciando a un epitelio mesenquimal, es decir, se están volviendo invasivas, ¿sí? Y estas no las encontrábamos en el yodo. Cuando fuimos a ver, cuando hicimos ya el conteo, pues encontramos, esta es la expresión de E-caderina, y encontrábamos pues de todo. Los tumores son muy diversos, ¿sí? Tienen muchas cosas diferentes, muchos tipos celulares. Y entonces, pero sí hay una consistencia en que tienen mucho más caderina que los controles, ¿sí? Y cuando se tratan con FEC, pues disminuye también la E-caderina, ¿sí? Y aparece otra vez en los tratados con yodo, ¿sí? Y la vimentina con caderina, esto es importante, ¿sí? Porque es, cuando están juntos quiere decir que está alterada,
esa biología de esa célula, es decir, que es invasiva, ¿sí? Entonces, como ven, son muy poquitas, es un 3, un 2%, ¿sí? Y son lo que se conoce quizás como las generadores de tumores, son lo que les llaman células troncales o células MT, ¿sí? Que son las que van a permitir que estos tumores se vuelvan invasivos. Entonces encontramos que existe una mayor cantidad en estos tumores de estos tipos celulares de tipo invasor y que esto tiende a desaparecer, ¿sí? Cuando se tratan con yodo. Rápidamente, la próstata, los estudios que tenemos en próstata, existen dos patologías, ¿sí? La hiperplasia prostática, que se da generalmente por un crecimiento anormal en la zona central de la próstata, y que el principal efecto no es que crezca, sino que obstruye, ¿sí?, la uretra. Y entonces no permite que salga la orina, y entonces la calidad de vida de los sujetos se vuelve realmente muy mala. No pueden dormir, se infectan, su vida se hace realmente difícil. Es un problema de salud importante y no necesariamente va a desarrollar cáncer. Y el cáncer prostático, que generalmente se da en los extremos de la próstata. El origen es totalmente diferente y, como les dije, es un problema de cáncer en donde principalmente el problema de estos cánceres es que se hacen metástasis de forma rápida. Aquí tenemos un estudio en ratas en donde nosotros, por medio de esteroides, logramos hacer la hiperplasia prostática. Aquí está la hiperplasia, está el epitelio. Si lo ven con respecto al control, el epitelio está muy engrosado, ¿sí? Y esto es típico de la hiperplasia. Cuando le dábamos nosotros el yodo a los animales control, pues no pasaba mayor cosa, pero miren, evitamos a los animales que estaban recibiendo toda esa cantidad de estrógenos y andrógenos, evitábamos la hiperplasia prostática. Es decir, el yodo no solamente está deteniendo el crecimiento de las células tumorales, sino que también está el crecimiento anormal. Una hiperplasia es un crecimiento, digamos, anormal, aunque no es de tipo cancerígeno, ¿sí? Entonces, lo que hicimos, otra vez, fuimos con los clínicos, les dijimos que por qué no invitábamos a las gentes que tenían hiperplasia prostática en grado 1 y 2, es decir, que todavía no requerían, tenían síntomas, pero no requerían todavía medicamento, y los invitamos a entrar al protocolo, ¿sí? Se tomaba sangre, la flujometría y el cuestionario de síntomas. A los 4 meses se hacía lo mismo, y a los 8 meses se tomaba sangre y se medía otra vez el flujo. Entonces, lo que encontramos principalmente con los cuestionarios es que los hombres relataban, entre más chico es el valor en estos, de calidad de vida y de síntomas, entre más pequeño es mejor la calidad de vida, es decir, tienen menos síntomas. Entonces, el yodo lo que hacía es que mejoraba la calidad de vida. Esto es a los 8 meses, sin medicamentos, solamente con el yodo. Cuando medimos el antígeno prostático, encontramos, aquí están los placebos, como siempre, empezaban a incrementar, ¿sí? Y en el caso de los que tomaban el yodo, disminuían significativamente. Y esto se reflejaba principalmente en el flujo urinario. El flujo urinario mejoraba considerablemente. Tenemos ahorita el protocolo, ya estos pacientes tienen alrededor de 1 año y medio tomándolo, ¿sí? Y mejora considerablemente y no se requiere el uso de los otros medicamentos, ¿sí? El yodo detiene la hiperplasia prostática. Finalmente, ya, neuroblastoma es células de origen nervioso, ¿sí? Es un tumor que se presenta en niños de 2 a 5 años, ¿sí? Son células precursoras del sistema nervioso y generalmente a lo largo de su columna vertebral va a presentar estos tumores, ¿sí? Son tumores raros, ¿sí? Pero hay 2 tipos de tumores. Hay 2 tipos. Unos que responden fácilmente al tratamiento con ácido retinoico porque los diferencia rápidamente y entonces entran en regresión, ¿sí? El 25 de ellos es tratable. Sin embargo, el ácido retinoico es muy tóxico, ¿sí? Entonces no pueden mantenerse por mucho tiempo las dosis porque empieza a haber toxicidad. O bien los que no responden y que entonces requieren quimioterapia y radioterapia. Estas células también captan yodo, ¿sí? Y existen 2 tipos, digamos 2 modelos de células
inmortalizadas que nos permiten jugar con estos modelos, los que responden al ácido retinoico y las que no responden, ¿sí? Entonces, rápidamente, nosotros utilizamos estos dos modelos y lo que hicimos fue una batería de diferentes dosis. No se asusten, les voy a decir rápido, ¿sí? Estos son los controles, el crecimiento, es el porcentaje de crecimiento, ¿sí? Y aquí está el yodo en dos concentraciones, 100 y 200, y el yodo disminuye en ambos la proliferación, ¿sí? Cuando lo combinamos con atra, ¿se acuerdan? El atra en esta sí es, el atra es el ácido retinoico, sí es sensible, y en esta no, pero si le ponemos el yodo, empiezan a ser sensibles, ¿sí? Empiezan a ser sensibles, incluso las insensibles, ¿sí? Y lo que nos dio mucho gusto es que, en términos generales, la terapéutica es que se le da a los niños el atra 1 milimolar, ¿sí? Es decir, esta. Si nosotros damos 0.1, logramos mejores resultados, ¿sí? Que con el atra sola. Y logramos hacer que los tumores, que en teoría no son responsivos, se vuelvan responsivos con la dosis terapéutica. Todavía no tenemos protocolos clínicos, pero estamos realmente muy positivos en que quizás esto logre funcionar y que podamos tratar a los niños antes de darle el atra y podamos utilizar dosis 10 veces menores en ambos casos y que entonces mejorará mucho la calidad de vida de los niños, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa histológicamente? Aquí están las células. Estas, cuando las tratamos con atra, se vuelven como neuronas, se empiezan a crecerle procesos y es que se diferencian, ¿sí? Si las tratamos con el yodo, vean, aquí están los procesos grandototes, ¿sí? Y si los tratamos con atra más yodo, pues más todavía, ¿no? Aquí apenas estamos tratando de ver cuáles son los mecanismos por los cuales está actuando el yodo, no lo conocemos, no lo sabemos, ¿sí? Y bueno, finalmente, en forma de resumen, lo que creemos es que el yodo entra a la célula, se une a ácido araquidinoico, hace un lípido que tiene su ligando en los PPRs, ¿sí? Y el cual va a inducir en algunos muerte celular programada y en otros va a inducir diferenciación, ¿sí? Estos serían los mecanismos y el mecanismo antioxidante es que el yodo directamente se mete, ¿sí?, a la célula y se combina con las especies reactivas de oxígeno, neutralizando los efectos secundarios. ¿Y en ese modelo cómo entra el receptor de...? En este modelo no entra el receptor de estrógenos, lo que entra es la diferenciación. Cuando tú diferencias una célula, muchos de los genes que habían desaparecido empiezan a aparecer, entre ellos el receptor de estrógenos, ¿sí? O sea, específicamente no le hace nada a los estrógenos, pero permite que se induzca de nuevo. Y entonces permite que la célula vuelva a rediferenciarse. ¿Sí? Estos son nuestros colaboradores, tanto en la parte de la parte clínica, ¿sí? Dentro de física aplicada nos ayudan muchísimo a medir el yodo, porque créanme, es un problema gigantesco el poder medir el yodo, tanto en orina como en suero, ¿sí? Y estamos empezando a trabajar con el Hospital Veterinario de Especialidades en Pequeñas Especies con perros. ¿Por qué? Porque el perro es un modelo que nos va a permitir analizar el cáncer mamario espontáneo. Les da a los perros igual que a los humanos y es precisamente porque cambiamos las condiciones de reproducción de los perros. Los perros no se reproducen, las perras no las dejamos que se reproduzcan y generan cáncer, ¿sí? Entonces, esos modelos nos estamos empezando a trabajarlos porque nos permitirían entrar y sobre todo lo que queremos es bajar dosis de quimioterapia, ¿sí? Ver si el yodo nos permite bajar un poco la quimioterapia, ¿sí? Y que sigan manteniéndose en buenas condiciones las mujeres y entonces abatiríamos costos y efectos secundarios. Y finalmente estas son todas las gentes que realmente trabajan y yo vengo a presumir, ¿sí? Todos los estudiantes, ¿sí?, que están ahí en Querétaro muy contentos, ¿sí? Y muchas gracias.